Pues qué gusto y con gran emoción aquí estamos porque estamos dando la lectura guiada del último libro del Antiguo Testamento con base en la Biblia que estamos leyendo. La Biblia del pueblo, de nuestro pueblo, de Luis Alonso Shekel, uno de los mejores traductores al español, de verdad, se los puedo asegurar. Él es colaborador de la Biblia de Jerusalén, donde están también el padre Figuel, el padre Bamar, el padre Snackenburg, en fin. Pero el español, para español, Luis Alonso Shekel, excelente. Y esta obra es totalmente de él. Bien, estamos hoy en nuestra clase o sesión 480. Vamos a dar lectura a 4 capítulos de este libro, así para que se vea, de este libro de la sabiduría, y que vamos a terminar de leer esta semana, Dios mediante. Solamente tiene 19 capítulos. Bien, sin más, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, dispón nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes para la venida de tu Hijo. Esa venida espiritual, pero también esa venida definitiva, revestido de su gloria y de su majestad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por la obra y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 5, Libro de la Sabiduría. Aquel día el justo estará de pie sin temor delante de los que lo hicieron sufrir y despreciaron sus trabajos. Al verlos se estremecerán de espanto y sorpresa porque no esperarán que se hubiera salvado. Dirán entre sí, arrepentidos, entre sollozos de angustia, este es aquel de quien un día nos reíamos. Con coplas injuriosas, nosotros insensatos, su vida nos parecía una locura y su muerte una deshonra. Como ahora lo cuentan entre los hijos de Dios y comparte la herencia con los santos. Si nosotros nos salimos del camino de la verdad, no nos iluminaba la luz de la justicia, para nosotros no salía el sol. Nos enredamos en los matorrales de la maldad y la perdición. Recorrimos desiertos intransitables sin reconocer el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué hemos sacado presumiendo de ricos? Todo aquello pasó con una sombra, como un correo veloz, como nave que surca agitadas aguas, sin que quede rastro de su travesía ni estela de su quilla en las olas, o como pájaro que vuela por el aire sin dejar vestigio de su paso. Con su aleteo azota el aire leve, y el aire hendido por la fuerza estrepitosa de sus alas. Queda dividido y luego no queda señal de su ruta. O como flecha disparada al blanco, cuyo surco en el aire inmediatamente se cierra, difuminándose su estela. Igual nosotros nacimos y desaparecemos. No dejamos ni una señal de virtud. Nos gastamos en nuestra maldad. Si la esperanza del impío es como paja que arrebata el viento, como espuma ligera que la tempestad arrastra, se disipa como humo al viento, pasa como el recuerdo del huésped de un día. Los justos viven eternamente, reciben de Dios su recompensa. El Altísimo cuida de ellos. Recibirán la noble corona, la rica diadema de manos del Señor, con su derecha los cubrirá, con su brazo los defenderá. Tomará la armadura de su celo y la creación será un arma para defenderse de sus enemigos. Vestirá la coraza de la justicia, se pondrá como casco un juicio insobornable. Empuñará como escudo invencible su santidad, afilará la espada de su ira incontenible y el universo peleará a su lado contra los insensatos. Saldrán certeras ráfagas de rayos. Y como del arco bien tenso de las nubes volarán hacia el blanco, la catapulta de su ira lanzará espeso pedrisco. Las aguas del mar se embravecerán contra ellos, los ricos los inundarán sin piedad. Se levantará contra ellos un viento poderoso que los barrerá como un huracán. La iniquidad arrasará toda la tierra y los crímenes derrocarán los tronos de los soberanos. Capítulo 6.
Escuchen, reyes, y entiendan, aprendan, gobernantes de todo el mundo, pongan atención, ustedes los que dominan a los pueblos y están orgullosos de esa multitud de súbditos. El poder les viene del Señor y la autoridad del Altísimo. Él juzgará sus obras y examinará sus intenciones, porque siendo ministros de su reino no gobernaron rectamente, ni guardaron la ley, ni obraron según la voluntad de Dios. Él vendrá sobre ustedes de manera repentina y terrible, porque a los poderosos los juzga implacablemente. A los más humildes se los compadece y perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el dueño de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él crea al pobre y al rico y se preocupa de todos por igual, pero a los poderosos les guarda un riguroso examen. Se lo digo a ustedes, soberanos, a ver si aprenden sabiduría y no pecan. Los que cumplen sensatamente su santa voluntad serán declarados santos. Los que se la aprendan encontrarán quien los defienda. Deseen entonces mis palabras, búsquenlas ardientemente y serán instruidos. La sabiduría es luminosa y eterna. La ven sin dificultad los que la aman, y los que van buscándola la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia. El que se desvela por ella pronto estará libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Los aborda benigna por los caminos y les sale al paso en todo proyecto. Su comienzo auténtico es un deseo de instrucción. El afán por la instrucción es amor. El amor es la observancia de sus leyes. La custodia de las leyes es garantía de inmortalidad. La inmortalidad acerca a Dios. Por tanto, el deseo de la sabiduría conduce al reino. Así que si les gustan los tronos y los cetros soberanos de las naciones, respeten la sabiduría y reinarán eternamente. Les voy a explicar lo que es la sabiduría y cuál es su origen sin ocultarles ningún secreto. Me voy a remontar al comienzo de la creación, dándola a conocer claramente sin pasar por alto la verdad. No haré el camino con la podrida envidia, que no tiene nada que ver con la sabiduría. Muchedumbre de sabios salva al mundo, y rey prudente da bienestar al pueblo. Por tanto, déjense instruir por mi discurso y sacarán provecho. Capítulo 7. También yo soy un hombre mortal igual que todos, hijo del primer hombre modelado en arcilla. En el vientre materno fue esculpida mi carne. Tardé 10 meses en tomar consistencia en su sangre, gracias al semen de mi padre y del placer que acompaña el sueño. Al nacer también yo respiré el aire común, y al caer en la tierra que todos pisan, estrené mi voz llorando igual que todos. Me criaron con mimo entre pañales, ningún rey empezó de otra manera. Idéntica es la entrada de todos en la vida e igual es la salida. Por eso supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y en comparación con ella tuve nada riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que a la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. De todas gocé, porque la sabiduría las trae, aunque yo no sabía que es la madre de todas. La aprendí sin malicia. La comparto sin envidia y no me guardo sus riquezas, porque es un tesoro inagotable para los seres humanos. Los que la adquieren se atraen la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. Que me conceda Dios saber expresarme y pensar como corresponde a ese don, pues Él es el guía a la sabiduría y quien marca el camino a los sabios, porque en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras y toda la prudencia y el talento. Él me otorgó un conocimiento infalible de los seres, para conocer la trama del mundo y las propiedades de los elementos, el comienzo y el fin y el medio de los tiempos, las diversas posiciones del sol y el cambio de las estaciones, los ciclos anuales y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y la furia de las fieras, el poder de los espíritus y las reflexiones de los seres humanos, las variedades de plantas y la virtud de las raíces,
Todo lo sé, oculto a un manifiesto, porque la sabiduría artificial del universo me lo enseñó. En ella hay un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, transparente, invulnerable, bondadoso, agudo, independiente, benéfico, amigo del ser humano, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, que todo lo vigila, que en todos los espíritus penetra en los inteligentes, en los puros, en los sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo, porque es exhalación del poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, es espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Pues bien, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones, comparada a la luz del día, sale ganando, pues a éste lo releva la noche, mientras que la sabiduría no la puede el mal. Capítulo 8. Se despliega con vigor de un extremo al otro y gobierna el universo con acierto. La quise y la busqué desde muchacho, la aprendí como esposa, enamorado de su hermosura. Su unión con Dios realza su nobleza porque la ama el que es Señor de todos. Ella conoce los secretos de Dios y elige lo que Él hace. Si la riqueza es un bien deseable en la vida, ¿quién es más rico que la sabiduría que lo realiza todo? Y si es la prudencia, ¿quién lo realiza? ¿Quién sino la sabiduría es la autora de todo cuanto existe? Si alguien ama la justicia, las virtudes serán el fruto de sus esfuerzos. Es maestra de templanza y prudencia, de justicia y fortaleza. Para los seres humanos no hay en la vida nada más provechoso que esto. Y si alguien ambiciona una rica experiencia, ella conoce el pasado y adivina el futuro. Sabe los dichos ingeniosos y la solución de los enigmas. Comprende de antemano los signos y prodigios y el desenlace de cada momento, de cada época. Por eso decidí unir nuestras vidas, seguro de que sería mi consejera en la dicha y mi alivio en las preocupaciones y tristezas. Gracias a ella me elogiará la asamblea y aun siendo joven me honrarán los ancianos. En los juicios lucirán mi agudeza y seré la admiración de los monarcas. Si callo estarán a la expectativa, si tomo la palabra prestarán atención y si me alargo hablando se llevarán la mano a la boca. Gracias a ella alcanzaré la inmortalidad y dejaré a la posteridad un recuerdo imperecedero. Gobernaré pueblos, someteré naciones, soberanos temibles se ajustarán al oír mi nombre. Terribles se asustarán al oír mi nombre. Con el pueblo me mostraré bueno y en la guerra valeroso. Al volver a casa descansaré a su lado, porque su trato no produce amargura. Su intimidad no deprime, sino que regocija y alegra. Esto es lo que yo pensaba y sopesaba en mi corazón. La inmortalidad consiste en tener parentesco con la sabiduría. Su amistad es noble gozo. El trabajo de sus manos, riqueza inagotable. Su trato familiar, prudencia. Conversar con ella, celebridad. Entonces me puse a buscarla, tratando de llevármela a casa. Yo era un niño bueno por naturaleza, dotado de un alma bondadosa. Mejor dicho, siendo bueno, entré en un cuerpo sin mancha. Al darme cuenta de que solo me la ganaría si Dios me la otorgaba, y ya era un signo de prudencia saber el origen de este don, me dirigí al Señor y le supliqué diciendo de todo corazón. Palabra de Dios. Bueno, vamos a ver. Comentarios a pie de página. Notas a pie de página. Capítulo 5, versículos 12 al 14. Juicio. Para nosotros nos salía el sol. Tras la preparación del breve apartado anterior viene la reflexión de los impíos en el momento del juicio final. Sus propias obras los acusarán y mostrarán el vacío de su comportamiento, contrapartida de la que encontramos en el capítulo 2, que está después de él.
10. Lucas 6, 20 al 26. El discurso aparece encuadrado con palabras del narrador, versículos 2 y 14, bajo la óptica de la esperanza. Capítulo 5, versículo 15 y siguiente. Los justos viven eternamente. Se presenta ahora la contrapartida de la situación anterior, mientras la recompensa de los impíos es una vida sin sentido. Para los justos será la vida eterna junto a Dios, expresado también con imágenes típicas de la Biblia. La retribución aparece aquí descrita como el reconocimiento de los méritos realizados en la vida y una existencia junto a Dios. ¿Pero acaso no es posible la experiencia de esto mismo en esta tierra? Pues de lo contrario, no estaremos olvidando aspectos fundamentales de la encarnación de Dios. Capítulo 5, versículos 17 al 23. Vestirá la coraza de la justicia. Se describe aquí el juicio final anunciado por los profetas Isaías 28, 17, Ezequiel 13, 13, 38, 22, Apocalipsis 8, 7, 11, 19, 16, 21, con términos apocalípticos. Isaías 24, 26, Ezequiel 38 siguiente, Amos 8, 8 siguiente. Dios aparece como un guerrero a cuyo lado combate la creación entera. Igualmente, los elementos aquí empleados se encuentran ya en los libros más antiguos del Antiguo Testamento. La espada divina, Deuteronomio 32, 41, Isaías 66, 16, Ezequiel 21. La tempestad, Éxodo 19, 16, Salmo 18, 15, Habacuc 3, 11, Zacarías 9, 14, o el desencadenamiento de las aguas, Jueces 5, 21, Salmos 18, 5, Éxodo 14, 26, siguiente. Les he dicho que si les interesa leer los pedacitos que yo omito, ustedes pueden pausar el video, terminan de leer y continúan hasta terminar. No son videos largos. Aquí de lo que se trata es de motivarlos, no de fastidiarlos, de acompañarlos, no de cansarlos. Capítulo 6, versículo 1 al 11. Exordio, el poder les viene del Señor. En este nuevo apartado se vuelve al estilo con que comenzó el libro. 1.1. Discurso directo, exhortación a escuchar las palabras para adquirir la sabiduría y demostración de que la sabiduría lleva a la inmortalidad. Capítulo 6, versículos 12 al 25. La sabiduría conduce al reino. En el apartado anterior se retoma el discurso del comienzo del libro. Ahora se hace más explícita la idea de cómo se encuentra la sabiduría. El texto puede dividirse en dos partes. 1. Personificación de la sabiduría. Versículos 12 al 20. La sabiduría aparece con características personales como cualidad o atributo divino, como en Proverbios 8, 22 al 31, que sale al encuentro de quienes la buscan. Los versículos 17 al 19 emplean un recurso literario típico de los antiguos griegos estoicos. Sórites, el final de una vida, es el comienzo de la siguiente. Segundo apartado, anuncio del discurso del rey, versículos 21 al 25, donde se prepara el deseo del autor de compartir con otros los misterios de la sabiduría. La atribución del libro de la sabiduría a Salomón se inspira en el discurso que se anuncia ahora y se desarrolla más tarde. Capítulo 7, versículos 1 a 14. Ningún rey empezó de otra manera. A continuación comienza el discurso del rey en su deseo de compartir cuánto ha llegado a saber de la sabiduría. Desde el ejemplo de su vida va a mostrar cómo llegó a obtenerla. Esta primera parte se puede dividir en dos. 1. Autopresentación del rey, versículos 1 al 6. Siguiendo el modelo de la diatriba griega, el autor se sitúa aún siendo rey en el nivel de los demás hombres o seres humanos. Génesis 2:7, Job 10:8 al 12, Salmo 139 y 13 al 16, versículos 13 al 16. 2. Explicación de cómo adquirió la sabiduría, versículos 7 a 14, con posibles alusiones al sueño de Salomón en Gabaón. Primera de Reyes, capítulo 3. Capítulo 7, versículos 15 al 21. La sabiduría me lo enseñó. El discurso del rey continúa ahora con una invocación para saber expresarse adecuadamente, seguida de una enumeración de los conocimientos que ha obtenido de la sabiduría. Primera de Reyes 5, versículos 9 al 14. Muchos de los elementos son una actualización del texto Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 34.
según las condiciones de la física griega, actividad del mundo, relación de los elementos naturales, etc. De este modo, el rey se atribuye para sí la ciencia que buscaba la cultura del momento. Capítulo 7, versículos 22 al capítulo 8, versículo 1. Reflejo de la luz eterna. En este apartado se define la naturaleza de la sabiduría con términos de la filosofía griega aplicados a la religión judía. Eclesiástico 24:3, Juan 1:5 y 9, Colosenses 1:15. Comienza enumerando 21 características de la sabiduría, versículo 22 y siguiente. Continúa estableciendo la relación de esta con Dios y con la creación. Capítulo 7, versículo 24 al 8, versículo 1, como en Proverbios 8, 22, 31. Prólogo de toda la teología en la que se inspira Juan 1, 3 y 10. Pablo, Colosenses 1, 15 al 17. Y Hebreos 1, versículo 3. De este modo, el autor del libro expresa la superioridad de la sabiduría respecto al conocimiento griego. Capítulo 8, versículos 2 al 21. La pretendí como esposa. La búsqueda de la sabiduría es el centro de esta parte del discurso del rey. El tema se desarrolla en dos planos alternativos. Por un lado, la decisión de alcanzar sabiduría, capítulo 2, versículo 9, 17, 19 al 21. Y por otro, los bienes obtenidos gracias a ella, versículos 3, 8 y 10, 16 y 18. Los recursos utilizados están tomados como ocurre en todo el libro del Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, la sabiduría es presentada como mujer, Proverbios 31. De ella se obtiene riqueza, saber, virtud, etc. Primera de Reyes 5, 14 al 21. Dichos agudos, las soluciones a los enigmas fue 14, 12, Primera de Reyes 5, 12, etc. Aunque contemplando bajo la influencia de la filosofía griega como los conceptos de moderación, cordura, justicia y valor, que los estoicos tomaban como las 4 virtudes principales, o la idea del alma que penetra en un cuerpo, posible alusión a la doctrina platónica de la preexistencia del alma. Bien, aquí continuamos con la gracia de Dios y recuerden, estamos en el último libro del Antiguo Testamento. La próxima semana, en pleno Adviento, vamos a comenzar una lectura un poquito diferente sobre los Evangelios o el Nuevo Testamento. Bendiciones.